La puta ama. ¿Quieres qué? La puta ama. ¿Quieres qué? La puta ama. ¿Quieres qué? La puta ama. En el anterior video hablamos acerca de Arturito y hoy nos toca hablar acerca de un personaje que supo cómo robarnos las lágrimas. Hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de Nairobi de La Casa de Papel. Como ya es común en este canal, veremos la historia de este personaje, su mejor y su peor momento y responderemos a la siguiente pregunta: ¿qué tiene de especial este personaje? Como siempre, no está de más recordarte que este contenido tiene mucho spoiler, así que vamos a la acción. Empieza el matriarcado. Punto número 1. La historia. Lo primero que tenemos que saber de este personaje es que su nombre oficial es Agatha Nairobi Jiménez. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahora bien, de seguro te estarás preguntando, ¿pero en qué momento dijeron eso? En ningún momento de la serie dijeron esto. Este nombre fue revelado por Netflix. ¿Sí? Fue revelado por Netflix el 6 de abril en esta foto que te colocaré aquí. Claro está, esta fecha es muy reciente a la salida de la serie, por lo tanto muchos fanáticos se enojaron por este gran spoiler de Netflix. Nairobi es la experta en falsificación de esta serie, una joven con una muy dura infancia que no vio más que ganarse la vida falsificando billetes. Fue embarazada por un novio que tuvo en la infancia y también fue abandonada, por lo tanto no vio la luz más que en el delito. Y bueno, como ya es típico en esta serie, fue a prisión y allí perdió la custodia del niño. ¿Cómo piensa recuperar a su hijo? Fácil, atracando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego el Banco de España. Así que si quieres recuperar a tu hijo, ¿qué más opción que ser rica, famosa, pero también ser buscada internacionalmente como una de las mayores criminales? A eso se le llama estrategia. Y así es como conocemos a Nairobi. Bueno, y faltaba más decir que no es cualquier personaje. Miren lo que ella consiguió solamente en la primera trama: hacer que un grupo de rehenes trabajaran X horas sin parar, montar un golpe de estado y hacer que el grupo ganara una buena pasta. 984 millones de euros. 984 millones de euros. 984 millones de euros. Pero bueno, en la segunda trama pasó de ser el personaje más exitoso a ser el personaje más sufrido. Dios mío, lo que lloramos por Nairobi no fue normal. ¿Cómo le pasaban cosas a Nairobi? Una locura. Primero nos muestran cómo sufre por su hijo, cómo le pegan un disparo, cómo es sometida a una operación que no quiere. Un loco guardaespaldas la quiere matar, la persigue colocándonos en suspenso, la mata. Y para colmo, después que la matan, nos enteramos que lo único que ella quería era tener un hijo y nunca lo consiguió. Cónchale, ya basta. Ahora hablemos de su mejor y su peor momento. Para mí, el peor momento de Nairobi se cuenta en la primera temporada de La Casa de Papel después del golpe de estado a Berlín. He intentado ser buena. He intentado daros lo que os prometieron. Libraros de Berlín. Hacer que esto tuviera sentido. No lo entendéis. ¿Qué voy a tener que hacer para que me respetéis? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Te corto una oreja y se la mando a tu padre? A mí me parece que es su peor momento como personaje porque efectivamente se da cuenta que no puede asumir el liderazgo del equipo sin quebrarse, sin llegar a desesperarse tampoco, cosa que sí tenía Berlín. Así que simplemente va y entrega el mando sin más. Pero estamos todos preparados para que yo regrese al mando. Todo tuyo. Hombre, ¿y qué ha pasado con el matriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. Ahora hablemos de su mejor momento. Para mí, el mejor momento de Nairobi fue su muerte, ¿sí? Así como suena, su muerte. Te dije que te iba a matar. Pues es en ese momento que todo el mundo, los actores, los personajes, la actriz, los productores, yo y tú, nos dimos cuenta lo tanto que amábamos a este personaje. Dios mío, es que si teníamos alguna tecla sensible, Nairobi la tocó.
solo recordarlo nos hace sufrir. Dios mío, es que lo que lloramos por Nairobi no está escrito. Bien, ahora vamos a la pregunta del día. ¿Qué tiene de especial este personaje? Número 1, la personalidad. Estamos hablando de una mujer luchadora que a pesar de los problemas siempre está allí y aunque los problemas se vean que le afecten, nunca para de luchar. Número 2, el carisma. Esta mujer es carismática. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Como si esto fuera una ring de pocholo, ¿sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos $500.000, así que no vamos a parar. Nairobi es alegre. ¿Qué pasa? ¿Que nadie me da un abrazo o qué? Pero sobre todo, muy humana. Me lo quitaron. Y me lo quitaron con razón. Número 3, Alba Flores. Esta mujer ha ganado varios premios por mejor actriz, un premio por mejor interpretación femenina de ficción nacional. Y esto es debido a que ella realmente vive sus personajes y en La Casa de Papel no es Alba Flores, ella es Nairobi. Me dicen que cuando vas a morir que la vida te pasa por delante, pues un poco lo mismo pero con el personaje. Y bueno, al igual que nosotros, ella también se despidió de su personaje. Y sois un equipo de la puta hostia. De la puta hostia. Ojalá me toque rodar 16.000 veces más con vosotros. Y ahora Cuba. Pero como todos ustedes saben, esto se mueve es por el cochino dinero. Así que sabemos y estamos seguros que la vamos a ver de nuevo, aunque sea en un flashback. Y bueno, así termina nuestra historia sobre Nairobi. Si quieres seguir viendo videos como estos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que suscribirte a este canal si querés ser la hostia, tío. Pero antes de cerrar el punto de mujeres luchadoras, quiero darle un saludo a Vicky. Ella también es una niña emprendedora, luchadora y una excelente bailarina que quiere mostrarle su talento al público. Así que sin más que decir, los dejo con Vicky. Chao. Ey, ya te ibas a ir. No, papá, todavía no, ¿Por qué? Porque tienes que ver mis redes sociales, si no, ¿cómo me vas a seguir?